santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría y con mucho gusto en este su programa Palabra y Vida. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión con nuestro invitado del mes. Estamos ya finalizando la 11ª semana del tiempo ordinario. La siguiente semana, a ver que hemos estado de fiesta todo este mes de junio, pues la siguiente semana vamos a celebrar el natalicio de San Juan Bautista. Pues el día de hoy celebramos a San Romualdo Abad, a quien se le atribuye la siguiente frase: amado Cristo Jesús, tú eres el consuelo más grande que existe para tus hijos. Ahí nomás para que veamos por dónde iba este santo abad. Saludamos con mucha alegría, también muy contentos, a Noemí, que nos acompaña como cada semana al pie del cañón a cargo de los controles. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos también su amable sintonía. Hoy nos acompaña en esta sesión Jesús Gámez Almaguer, quien viene a compartirnos su trabajo, en el que escucharemos hablar de un tema harto interesante para muchos de nosotros. Es la cuestión de los dineros. Me va usted a preguntar, ¿cómo que dinero y Biblia? A ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿De Biblia o de dinero? Bueno, pues así va la cosa. Así que pare usted oreja y vamos a aprovechar para que nos hablen de este tema que a veces nos puede causar cierta comezón a algunos, ¿verdad? Bueno, para iniciar nuestro programa de hoy vamos a iniciar pidiéndole a Fabián que nos ayude con la oración. Fabián. Claro, Jorge, vamos a empezar con la oración. Enfría, Señor, mi boca. Señor, reduce mi brasa. Dame, como te lo pido, concordia de cuerpo y alma. Frente al perverso oleaje, ponme costado de gracia. Dame, como te demando, concordia de cuerpo y alma. Señor, mitiga mi angustia. Remite, Señor, mi ansia. Dame, como te la clamo, concordia de cuerpo y alma. No dejes que los sentidos me rindan en la batalla. Señor, Señor, no me niegues concordia de cuerpo y alma. Amén. 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 Muchas gracias, Fabián. Bueno, mis queridos oyentes, pues muy buenos días. Hoy nos acompaña, ya escucharon ustedes, Jesús Gámez con el tema el apego al dinero, reflexión sobre la pobreza y el dinero en el Evangelio de San Mateo. Así que, como dijo Jorge, en otras palabras, hay que estar dispuestos a rascarse el bolsillo, mi querido hermano. Vamos a ver qué nos platica Jesús con esto. No le demos más vuelta pues al asunto. Vamos dejándonos guiar por Jesús, bueno, por Jesús Gámez en este caso, nuestro exalumno, y por Jesús el Señor, por supuesto, porque Jesús Gámez ha preparado este tema para el día de hoy basado en su tesina. Así que vamos a nuestra sección Invitado del Mes. Jesús, muy buenos días. Te agradecemos que estés con nosotros en esta mañana y que nos acompañes el día de hoy. Para empezar, pues quisiera yo invitarte a que te autopresentes brevemente y nos platiques cómo fue que te decidiste por un tema tan especial. Bueno, pues mi nombre es Jesús Gámez, soy papá de 5 hijas. Mi esposa y yo estuvimos en el Instituto Bíblico y digamos que era como un tema pendiente que tenía de toda la vida, o es algo que me ha interesado de toda la vida. Recuerdo que cuando era niño me preguntaba, cuando en misa decía el sacerdote, hay que ser como un niño para ir al reino. Y yo decía, pues, ¿como cuál niño? Porque yo soy niño, me sabía niño, pero como que no soy muy buen ejemplo. Soy medio berrinchudo, no me veía como modelo, ¿verdad? Y había otra cosa que me interesaba, que era la cuestión de la pobreza. No porque fuera en extremo pobre, sino porque de niño veía la desigualdad social y me llamaba mucho la atención qué se podía hacer, ¿verdad? Al final de cuentas, estos dos temas se entrelazaron
y ahora comprendo un poco mejor que eso de ser niño, pues es de que hay que abrazar con novedad las cosas del evangelio y las cosas que nos proponen como proyecto de vida. Algo así como cuando mis hijas, todavía las más pequeñas, corren a mi encuentro cuando llega a la casa o cuando me ven y me he tardado en que me vean. Así tenemos que estar, abrazar con novedad infantil, pues, el evangelio. Gracias, Jesús, por tu introducción. Creo que en esta ocasión todos hemos pasado por estas preguntas que planteas. Y sobre todo cuando hemos tenido oportunidad de estar en la lectura del Evangelio, que a veces por no detenernos a estudiar, leemos de alguna manera, digamos, simplista o a lo mejor superficial. Y es por eso que estos temas como el que nos presentas, pues nos enriquecen mucho, porque sí nos falta mucho de meditar la palabra que estamos leyendo. Pero bueno, vamos al primer tema. Háblanos sobre Mateo y el entorno en el que se escribe el Evangelio. Bueno, lo primero que tenemos que decir de los evangelios es de que no se escribieron a la muerte de Jesús. Solemos pensar que inmediatamente al fallecimiento y resurrección de nuestro Señor Jesucristo se empezó la redacción, y no fue así, ¿verdad? De hecho, los textos, los evangelios, incluido el de Mateo, se empezaron a redactar como 30 años después, por la necesidad, dirá Alonso Schonkel en la Biblia, me parece, que por la necesidad de seguir difundiendo la palabra, por el crecimiento de las comunidades en el extranjero y la necesidad de un testimonio escrito, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo hay palabras y milagros del maestro, y estos también había una necesidad, como iba falleciendo la gente, de resguardar en la memoria comunitaria precisamente las palabras y los milagros de nuestro Señor Jesucristo. En este evangelio atribuido al apóstol Mateo, se escribe hacia una comunidad cristiana donde había cristianos de origen judío y griego. Para los judíos o para los de ascendencia judía, el Mesías tenía que instaurar un mesianismo político, y fue especialmente difícil desprenderse de esta idea, ¿verdad? Hay un suceso, en el momento que se escribe este evangelio, hay un suceso que es la confrontación de Santiago, obispo en Jerusalén, con el sumo sacerdote, lo que hace que los cristianos que todavía tenían costumbre de acudir al templo sean excluidos, y por esta exclusión se ponen en un riesgo ante los romanos, porque tenían una especie de excepción de si iban al templo judío, pues no adorar a los dioses romanos, ¿verdad? Pero bueno, en este contexto se escribe el Evangelio de Mateo. Después pasamos propiamente con el apóstol Mateo, que era un cobrador de impuestos, una figura desprestigiada en su pueblo, ¿verdad? Se les asociaba con las impurezas, con deshonestidad, pues porque los cobradores de impuestos eran abusones, nada parecido en la vida real actual. Entonces es muy interesante que Jesús le dice a Mateo que lo siga, y Mateo lo sigue, es lo que sabemos. O sea, no le dijo, espérame, déjame, entrego las cuentas. Y además Mateo, que era un hombre versado en el mundillo de Jerusalén, sabe cómo lo mira la gente, sabe que tiene un desprestigio. Sin embargo, Jesús, como lo dirá Alonso Schonkel en la Biblia de nuestro pueblo, no le pide profesión pública de fe, sino se dice que su mismo llamado es un inicio de sanación, de la esclavitud del dinero a la libertad del seguimiento. Para el exégeta, los judíos piensan que están excluyendo a los cristianos, pero en realidad los cristianos saben
que los judíos que no aceptan a Jesús se están aislando del reino, ¿verdad? Se están aislando del Mesías, ¿verdad? La historia de Jesús presenta un conflicto y hay dos momentos, hasta cierto punto, Mateo presenta que Jesús habla a las muchedumbres, pero por este rechazo de los judíos, por este rechazo de su pueblo, empieza a comunicarse más concretamente a sus discípulos. Y eso es lo que tenemos sobre el contexto histórico, el momento que vivían. Cabe resaltar la dignidad, el trato digno y el trato humano que le prodiga Jesús a Mateo. Jesús sabía quién era y Mateo sabía quién era, pero si hay algo que debemos de comprender en ese pasaje es de que Jesús le llama y él no le dice, déjame hago el cierre de caja, déjame, entrego aquí los libros, déjame, no, o sea, ¿cómo se sentiría o cómo sentiría o cuál sería el peso de la palabra de Jesús, la presencia de Jesús en la vida de Mateo, que Mateo no dice ahí qué hizo exactamente, pero también no dice, pero dice que le siguió, ¿qué le siguió? Bueno, hasta ahí el contexto de Mateo. Espero no haberme extendido de más. No, al contrario, de manera muy interesante planteas este contexto histórico que siempre es bueno saberlo para poder entender el resto del tema de lo que se va a ver, ¿no? Somos dados a pensar a veces que los judíos que vivieron en el tiempo de Jesús realmente eran tremendos, ¿no? Pero analizando sus circunstancias, podemos ver que estas circunstancias dan un sentido a los acontecimientos, cómo fueron sucediendo, por qué fueron sucediendo en ese momento. Y bueno, ayúdanos a entrar un poco más en la estructura del Evangelio y a los discursos de Mateo. Platícanos un poquito sobre esto, Jesús. Sí, claro que sí. Bueno, Jesús predica a los que han sido rechazados por la comunidad judía, ¿verdad? Mateo nos presenta a Jesús como un predicador y como un maestro. En este sentido, la estructura del Evangelio se divide en tres grandes momentos principales. Y lo estamos diciendo así como se dice en una clase, pero recordemos que estamos hablando del Evangelio, que es palabra viva, y estamos hablando del camino de nuestro Señor Jesús. Mateo nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, y en otro momento el segundo momento nos habla del reino que Jesús predica, y el tercer momento es el Jesús que va hacia la muerte. Dirá otro teólogo que es el ascenso y el descenso, el subir a Jerusalén y descender a Jerusalén. Dentro de estos tres momentos se generan 5 discursos muy interesantes o muy particulares, ¿verdad? Estos 5 discursos en el que se mezcla que estén dirigidos a los judíos o particularistas y otros que son más universales. Los 5 discursos son los siguientes: es el sermón de la montaña, la instrucción a los misioneros, las parábolas del reino, las advertencias a la comunidad cristiana y cómo vivir la espera final de los tiempos. Dicho sea paso, el desarrollo de la tesina y de lo que estuve haciendo tiene que ver con este momento de confrontación y tiene que ver también con el sermón de la montaña. Para la tesis utilizamos y citamos constantemente a 2 teólogos, González Carvajal y Javier Picasa, ¿no? Y para Picasa, Mateo recoge los sermones como leyes mesiánicas y establece con ello una referencia al Pentateuco, ¿verdad? Para su redacción se hace una, se utiliza como se utilizaba la literatura judía del momento, que es la legal y narrativa, y con ello presenta Mateo a Jesús como un nuevo Moisés. Ya dijimos que hay pasajes, perdón, iba a decir paisajes, pero no lo dije, quiero hacer hincapié. Bueno, pasajes particulares, o judíos o particularistas, como le dirán otros teólogos, y después tenemos
los pasajes universales, ¿verdad? ¿Sí? Ya dijimos que hay dos momentos, el momento de ascenso y de descenso, ¿no? Y en este punto de inflexión aparece alrededor del capítulo 10 y precisamente con lo que sería el sermón de la montaña, que representa el ascenso definitivo a Jerusalén de Jesús, ¿verdad? El teólogo Picasa nos dice que no hay que tomar por separado estos 5 discursos, sino tenerlos como un todo, porque se presta a errores de interpretación, ¿verdad? Hay una cosa interesante que dice el teólogo, y refiere también, se puede leer en algunos comentarios a pie de página de las Biblias, ¿no? Jesús nos salva políticamente, ¿no? Recordaba una poesía de Benedetti que dice, no te salve, ¿verdad? Entonces, Jesús no salva políticamente como anhelaban los judíos con sus ambiciones políticas, ¿verdad? No es este Mesías que esperaban. Mientras preparaba esta exposición, intentaba explicar, pero Jesús llegó y le dijeron, ¿qué traes? Pues traigo algo para quitar la sed. Traes refresco de cola, traes cerveza, traes suero, ¿qué traes? No traigo eso, traigo algo para quitar la sed. Es decir, traía un proyecto que para ellos, como dice, parecía locura y era totalmente incomprensible. Tenía que haber lo que sería la metanoia, un convertirse, pero no un convertirse para volver a hacer lo mismo o decir, lo que tú traes es un refresco de cola, o lo que no, era toda una conversión de cómo se ven, de la visión o de la visión del mundo, ¿no? O sea, pues traía el plan de Dios y traía la buena nueva, pero que no se parecía a lo que nosotros suponemos como éxito o como logros en la vida, ¿no? Para Mateo, la conversión es una cuestión que confronta el pensamiento teológico judío de la época, el cual asumía, y esto es muy interesante, cuando lo encontré dije, ¿qué tan judíos somos actualmente, no? El pensamiento teológico judío predominante de la época, el cual asumía que a Dios se le tranquilizaba con sacrificios, ¿verdad? Y recordemos, más adelante era, Jesús, misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Es decir, los judíos, y no solo los judíos, sino a lo largo de las épocas, la relación con Dios, ¿no? A veces solemos caer en el engaño de suponer que, pues mira, yo te ofrezco esto, te doy esto, pero como si estuviéramos comprando la salvación, o como si estuviéramos pagando la matrícula de una universidad o de un club social, y con eso se tranquilizara nosotros mismos y creyéramos que eso le sucede a Dios o le es suficiente a Dios. Eso es risible, o sea, no es así, ¿verdad? Jesús no quiere que se le hagan sacrificios, un cordero, una paloma, un pichón, sino quiere una transformación del corazón para participar de una comunidad solidaria que trabaje por la transformación de la sociedad. Bueno, hasta ahí llegamos a comentar particularmente esta cuestión de la estructura del Evangelio. Más adelante comentaremos ya particularmente sobre lo que sería dos cosas, bienaventuranzas y el pasaje que refiere la cuestión del dinero. Gracias, Jesús. La verdad que se me hace muy importante esto que nos planteas, porque pues entonces eran pichones y palomas y corderos y cabritos, y ahora son otro tipo de cosas, pero a veces seguimos en la misma situación. Y realmente lo que el Señor nos propone es esta conversión o metanoia de la que hablas, que se me hace que muchos nos quedamos en el camino ahí y mejor seguimos con nuestras ofrendas en son de paz, ¿no? Para llevar la vida un poquito más tranquila, pero creo que es importante esto que tú nos comentas, porque
bueno, pues en el camino a la santidad, pues tenemos que pasar por ese proceso de conversión, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora a seguir con lo que tú mismo nos estás comentando. Vamos a tomar uno de los dos puntos que mencionabas, el sermón de la montaña o las bienaventuranzas, como también se le conoce. Adelante. Sí, bueno, las bienaventuranzas o el sermón de la montaña se encuentra escrito en este segundo momento, o sea, en el momento en que Jesús empieza a dirigirse no solo a los discípulos, sino perdón, no solo al general, sino empieza ya a hablar cosas particularmente hacia los discípulos, ¿verdad? Jesús se anuncia el reino en lo que dice y hace, ¿verdad? A los fariseos les es particularmente incómodo porque perturba el orden establecido, la ley, pero en cambio para los discípulos les hace que nazca y les renazca la pregunta que tiene este evangelio es: ¿quién es Jesús, verdad? ¿Quién es Jesús? Entonces, cada una de las 4 bienaventuranzas se corresponde con un compromiso. Eso es algo que hay que notar. Por ejemplo, cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, que lo dice diferente a Lucas. Lucas dice bienaventurados los pobres. Mateo complementa con bienaventurados los pobres de espíritu. La pobreza enseguidita se corresponde con la misericordia, ¿verdad? Y con la solidaridad, ¿verdad? Habría que decir que los pobres viven el reino de un modo adelantado por su actual modo de vida, ¿sí? Hasta aquí hemos trabajado o hemos citado mayormente al teólogo Picasa para dar paso a González Carvajal, que nos hablará acerca de las bienaventuranzas. En un breve paréntesis, pasaba yo por el pasaje del Correo en la Ciudad de México y en un puestecito de tianguis me encontré un texto de Javier Picasa, está en 80 pesos, rebajado de 500 pesos. Compré ese junto a otros en un lugar muy pequeñito si se compara a la fiesta de la exhibición de libros gigantesca que estaba al lado. Y este otro texto de González Carvajal lo encontré en Verbo Divino, que es un lugar inmenso, es decir, es 2 veces el tamaño de una tienda de conveniencia, y ahí entre esos miles de libros, me atrevo a decir, estaba este texto que me ayudó mucho a entender la cuestión de la pobreza y del dinero, ¿verdad? Bueno, después de este análisis digo que las bienaventuranzas para González Carvajal son macarismos, es decir, es declararte feliz. Se encuentran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, solo que en el Nuevo Testamento tienen otro significado. Felices los pobres de espíritu, ¿verdad? Cuando en el Antiguo Testamento se puede decir, hay 9 situaciones dichosas para que en vida puede ver la caída de sus enemigos. Es un sentido diferente de la existencia y de lo que es la vida comunitaria, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo han de ser felices los bienaventurados? Esta es como una pregunta que nos hacemos siempre. ¿Tenemos que esperar hasta el cielo o hasta aquí? Bueno, y dice textualmente, la persona esperanzada es siempre una persona alegre. No es hasta el cielo, es desde aquí y hasta el cielo, ¿verdad? Cuando leo esto siempre recuerdo a mi madre que todos los días, a pesar de tener algunas enfermedades y del fallecimiento reciente de mi padre, amanece feliz y le planta cara a la vida con su felicidad y salva los problemas. Bueno, en Mateo, como dijimos, se lee dichosos los pobres de espíritu. Ok, pues hasta aquí el comentario. Cabe destacar que esta cuestión de la bienaventuranza en la actualidad se presenta no como una bienaventuranza, sino como una desgracia. Si yo le digo a alguien que bienaventurado por ser pobre, pues me va a decir, te regalo mi bienaventuranza. No ese es el sentido, pero lo exploraremos en lo que sigue por platicar, ¿verdad? Está bueno, Jesús. Me
Me resultó muy atractivo lo que mencionas de la paradoja de este discurso del Sermón del Monte, pero sobre todo me gustó mucho lo que dices en tu trabajo de una persona esperanzada es siempre una persona alegre, que dices que decía tu mamá. Sí, Y es más cierto. adelante nos dices que la disyuntiva del cristiano no es elegir, y esto está muy interesante, no es elegir entre bienes presentes o bienes futuros, sino entre bienes verdaderos o bienes falsos. Sí, entonces vamos acercándonos al tema principal, pero antes de continuar con el tema principal, vamos a un corte comercial. Regresamos. Bueno amigos, estamos de regreso del corte comercial y decíamos que nos íbamos acercando al tema principal y que vamos a hablar ahora sobre, como diría San Francisco de Asís, sobre la hermana pobreza. Adelante, Jesús. Claro que sí, sobre la pobreza, bueno, eh, González Carvajal nos advierte que Lucas opone a ricos y a pobres, pero no como una revancha socioeconómica, ¿verdad? Hay que recordar que Jesús lo que hace es un llamado a la conversión del corazón, ¿verdad? Y recordar que para la iglesia, como lo declararía, hay una opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Diría el Papa Juan Pablo II cuando visitó México, los pobres sois los predilectos de Dios, ¿verdad? En Mateo no se anuncia la maldición a los insolidarios, sino la bienaventuranza a los solidarios, ¿verdad? Ahora, nos conviene preguntarnos, bueno, ¿qué son estos pobres de espíritu a los que se refiere Mateo? Bueno, hay pobres de espíritu, desde la filología se lo han preguntado diferentes analistas o autores. Pueden ser los poco inteligentes, los que están interiormente desprendidos de sus riquezas, los pobres voluntariamente o los pobres ante Dios. Parafraseando a Dumont, los Anahuim del Antiguo Testamento. Es interesante mencionar que precisamente en Qumran en 1948, en los manuscritos del Mar Muerto, aparece este término, los Anahuim, o los pobres de espíritu, que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, ¿no? Para González Carvajal, pues los pobres de espíritu, o la pobreza a la que aspiramos, ¿verdad? Son pobres voluntarios que se saben pequeños ante Dios, ¿verdad? Cabe recalcar que la miseria no es deseable para nadie. Y en esta línea argumentativa, el mismo autor nos habla, citando a Haring, que hay una pobreza decorosa que está basada en los tipos de necesidad. Y menciona tres: lo que se necesita para llevar una vida segura y digna, lo que se necesita porque los demás lo tienen, y lo que uno desea para sentirse superior al otro. Y quizás con estos criterios podamos juzgar si necesitamos un Jaguar o un Ferrari, ¿verdad? Bueno, la primera bienaventuranza alaba a quienes carecen de una psicología de sentirse diosesillos, que todo lo pueden con el dinero, ¿sí? O con el poder económico y político. Nos sugieren que hay que aceptar los dones de Dios como a un niño, ¿sí? El desprendimiento material, hay que realizarlo por entenderse como una barrera para una espiritualidad plena con Dios, ¿sí? Que a su vez es una barrera para una vida feliz y plena. Digamos que esto es un puente para lo que sigue. El apego al dinero es puede llegar a ser tal que sustituye la relación con Dios. Y con esto damos paso a lo que podría seguir a continuación, ¿verdad? Sobre Dios y el dinero. Muy bien, muy bien. Se me hace que
sí necesitamos seguir avanzando en este tema porque viene lo mero interesante. Hay muchas más cosas que se pueden comentar, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Y bueno, quisiéramos que pudieras terminar el tema. Vamos entonces a hablar ahora de Dios y el dinero. Hiciste un muy interesante ejercicio exegético, así que somos todo oídos para que nos platiques sobre esto. Bueno, de la pobreza les puedo hablar mucho porque tengo mucha. Y del dinero, pues les puedo hablar poco porque tengo poco. Bueno, es muy interesante. Hicimos utilizamos, como le dijimos, esta parte del Evangelio, escrita entre un primer y segundo momento, y en el primer discurso, poco antes del primer discurso, está en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y el dinero. Revisamos 5 traducciones. Encontramos una muy interesante de Monseñor Strobinger, un teólogo alemán radicado en México por algún tiempo, que antes del Concilio Vaticano II saca una Biblia. Las hermanas que aún la conservan y la publican dicen que Monseñor hablaba 42 idiomas y era un erudito en se utiliza el texto dice no puedes servir a Dios y a Mamón, ¿verdad? Nos pareció muy interesante, sobre todo porque el teólogo Picasa nos habla de qué va esto de por qué utilizar el término mamón y por qué no utilizar el término dinero, ¿verdad? Hicimos un análisis palabra por palabra de las cinco Biblias y encontramos una diferencia en señor y patrón, pero la que más nos llamó la atención es, como dijimos, Dios o el dinero, ¿no? A diferencia del término dinero desdibujado, polivalente, el vocablo mamón refiere con mayor contundencia el significado social del capital representado en el dinero cuando éste está absolutizado. Y aquí el término es precisamente cuando el dinero o cuando mamón está absolutizado y sustituye a Dios, ¿no? Mamón, cabe decir, es un término arameo popular en tiempos de Jesús. Significa riqueza y más en concreto el Dios de la riqueza divinizada y expresa de un modo visual, imaginativo, que lo contrario a Dios en el sentido más radical. En el Evangelio de Mateo se nos muestran dos tipos de riquezas. Por un lado, Dios y la gratuidad creadora. Dios creador, Dios que te da gratuitamente la existencia, ¿sí? Y mamón, un dinero absolutizado que termina destruyendo la libertad e identidad de la vida humana en comunión con el amor, ¿sí? Ahora, casi para finalizar, ahí el autor Picasa nos indica 5 enfoques en relación al dinero absolutizado. Mamón es una estructura objetiva que esclaviza, es un deseo interior de tener, pero un deseo objetivado que se expresa y encarna en un antimundo de dominio y muerte. Es un ídolo universal, monolatría, es una revelación invertida, es la gran contradicción. ¿Por qué? Porque Mamón y Dios se ponen de tal forma que donde está uno no puede estar el otro, pues Dios es aquel que se entrega, se regala su propio ser para que vean otros, mientras Mamón es aquel que vive de la muerte de otros. Del monoteísta de la vida y de una comunidad invertida, ¿sí? Ahora, la absolutización de lo coloca en el centro de la vida humana. En lugar de Dios y el hombre, la vida se vuelve al servicio de la muerte. La actitud ante el Dios del dinero todo lo pervierte, las relaciones humanas, afectivas, sexuales, familiares, laborales. Para Mamón y su ideología totalitarista, el trabajo es un nuevo esclavismo a su servicio y no al de Dios que prodiga la gracia y la vida de un modo gratuito. Utilizamos el término, con esto concluyo, utilizamos el término porque era mucho más contundente, como dijimos al principio,
el dinero se ha desdibujado y uno puede entender que son dólares o pesos, pero no es ese dinero con el que pagamos las galletas saladas o con que compramos gasolina, sino es esta idea absolutizada que ha tomado el mundo, ¿verdad? El dinero por el dinero mismo, aunque este no produzca nada, mientras que no se dedica a la construcción de bienes y servicios, y cada vez se reúne más. ¿Y qué sentido tiene si no estar haciendo la transformación del mundo? Hay quienes lo tienen como un ídolo, suponiendo que van a hacer con esto, pero en realidad no son, en el sentido de ser, de trascender, sino están siendo sustraídos o idiotizados. No es el término ni sustraídos ni idiotizados, pero están siendo suplantados quizás, en vez de ser por el tener y por una cosa, ¿verdad? Por servir y a una cosa que, como diría Borges, ni siquiera se da cuenta que existe. Pues sí, es algo muy actual ahora también, sí. Yo creo que nos aclaras muy bien esto de los dos, que como dices, donde está uno no puede estar el otro, ¿sí? Y nos queda muy claro que nuestra actitud ante el dinero cambia mucho de cuando lo tenemos en medio o cuando lo tenemos como un fin. Tú dijiste entronizado, ¿sí? O en la cima de todo. Entonces, dos preguntitas. ¿A qué nos lleva todo esto, Jesús? ¿Qué se puede concluir? Bueno, Antes de que conteste Jesús la pregunta, yo quisiera hacer este comentario también porque me parece muy interesante. Cómo es importante hacer estos tipos de estudios, este tipo de análisis como el que hizo Jesús con diferentes Biblias, diferentes versiones, y tratar de encontrar el sentido original de las palabras, que es lo que nos recomiendan el Papa y los obispos. Cuando nosotros leemos la Biblia, pues no se trata nada más de leerla como si estuviéramos leyendo un libro de historia o un libro de geografía o un informe financiero. Se trata de descubrir en primera instancia qué fue lo que el escritor quiso consignar, cuál es el mensaje que quería dar. Y en este caso me pareció muy interesante, por eso le dije que había hecho un trabajo muy interesante, porque si nosotros vemos la palabra dinero, a como estamos acostumbrados a hablar del dinero, pues decimos, no, pues aquí no hay problema, o cómo está el asunto. Lo entendemos de una manera muy distinta a esta figura de Mamón, que es la absolutización o la entronización, pudiéramos decir, del dinero como principio que rige nuestras vidas. Y podemos caer en no se trata de tener mucho o tener ante el dinero, ante esos recursos y cómo los utilizamos. Pues por eso es importante profundizar, leer los pies de página, las notas explicativas, las introducciones a los libros de la Biblia. O sea, leer la Biblia es todo un reto, no digo que sea difícil, pero sí hay que arrastrar el lápiz, sí hay que ponernos a profundizar un poco, quedarnos nada más con lo por encimita, ¿no? Entonces, es un valor muy grande el que Jesús ha realizado aquí y me parecía importante recalcarlo. Ahora sí, repítele la pregunta, Fabián. Las preguntas. ¿Sí? ¿A qué nos lleva todo esto, Jesús? ¿Y qué se puede concluir con esto? Bueno, hay tres cosas que voy a decir. Primero es una cuestión que me dijo mi hija. La segunda es una cuestión acerca de la bienaventuranza y la pobreza. Y la tercera cosa es nuestra actitud ante el dinero, ¿verdad? Lo primero que quiero comentar es que hace un año, cuando mi hija recién tenía 12 años, ayer cumplió 13, ayer 14, ¿verdad?
le preguntaba, hija, ¿tú crees que Dios quiere a los pobres por ser malos, por ser buenos o por ser pobres, ¿no? Y su respuesta me sorprendió porque fue la respuesta correcta, la respuesta que nos dice nuestra Madre Iglesia, la respuesta que afirman después de los concilios y toda la declarada opción preferencial por los pobres, ¿no? Yo diría, pues Dios quiere a los pobres porque son mayormente buenos, ¿no? Pero mi hija dijo, no, Dios quiere a los pobres porque son pobres, que esa es la respuesta. En este sentido, ¿qué nos tiene que hacer pensar? Bueno, pues nosotros tenemos que crecer, tener una pobreza decorosa, como nos sugiere el teólogo, ¿verdad? Y de crecer en algunas cosas, a las tantas cosas que solemos necesitar, ¿verdad? Si ustedes me dicen, ¿pero qué? Pues yo les digo, desde el agua embotellada que contamina con tantas botellitas el planeta, hasta otras cosas, ¿verdad? Que cada quien hará en su fuero interno el análisis. Y eso es, las bienaventuranzas tienen que ver, se ven ahora como una maldición, cuando en realidad es por principio lo que nos dice Jesús que tenemos que hacer para conocerlos. Dichosos los pobres. Bueno, habría que preguntarnos qué pobreza vivimos. Y no estamos diciendo una pobreza material, porque nadie quiere la miseria humana. No deseamos que la gente muera de hambre. No deseamos nosotros ser desposeedores de un sistema de salud, sino que estamos hablando de abatir la desigualdad, ¿sí? En un sentido humano, a través del camino solidario, no el camino insolidario, sino la solidaridad con el otro para generar comunidad. Y tercero y último, y quizá con esto concluyo, pues la cuestión del dinero. Solemos pensar que los tiempos de Jesús están muy distantes de nosotros porque ellos andaban en carretas o se vestían de manera diferente y caminaban sobre tierra y no sobre pavimento y sobre asfalto. Pero la naturaleza del hombre, desde que es hombre, desde que pudo acumular, lo confronta, ¿verdad? Ahora sabemos que está en nuestra genética la cuestión de lo solidario y lo creativo, que hizo diferencia con otras especies, pero parece a veces que se nos olvida. Cuando quizás que se nos quede en la cabeza que lo absoluto, o sea, poner en lo absoluto al dinero, a la riqueza, ponerlo como objetivo de vida, pues es tirar la vida a la basura. Primero porque no entendemos el sentido de lo que es la pobreza y lo que es el plan de Dios y en consecuencia lo que es la felicidad. ¿Quiere usted ser infeliz y no tener lo suficiente en la vida? Pues póngase por Dios al dinero. ¿Quiere usted ser feliz, pleno y trascender? Póngase a mi Jesucristo, que es camino, verdad y vida, es la fuente de esperanza y es la cosa más tremenda y bella que le ha sucedido al planeta, mi Jesús. Oye, gracias Jesús, qué cierre tan maravilloso es y qué interesante ejercicio nos mostraste hoy y nos llevas a esto, ¿no? Con esas conclusiones sobre todo. En sí todo el tema nos ayuda a liberarnos, a echar fuera confusiones, ¿no? Respecto a lo que debemos de entender por el dinero, que cuando se ve aquel dinero entronizado, ¿no? Y también el punto de vista bíblico, cómo se usa en la traducción y en la realidad, bueno, sabemos que el dinero es un recurso importante que tiene el ser humano, pero no es lo más importante de la vida, no es lo esencial de la vida. Y de hecho el otro día platicaba con alguien que tiene muchos estudios, esta mujer, y me decía, Luis, en realidad la economía más avanzada se trata de la administración de la escasez. Y yo pelé los ojos, ¿cómo? A ver, ¿cómo se supone que los ricos y que no. Tenemos que centrarnos en una realidad, hay que administrar la escasez para distribuirla
más justamente a todo el que vaya dando y vaya aportando, ¿no?, lo suyo, y en una justicia social, como tú lo mencionas. ¿Qué sistema tendríamos en un país si no hay dinero para la salud de su pueblo? Caray, hay que buscar las formas y hay que buscar darle eso a los pueblos, ¿no? Ya no nada más estamos buscando pues el alimento, sino otras cosas. Y ya en nuestra casa, pues cada uno de los centavos que recibimos, debemos de verlos como un recurso que nos da el Señor para administrarlo, ¿no? Es el enfoque que estoy entendiendo, pues, de lo que nos enseñas y de lo que compartes con nosotros. Y con ese término que nunca había escuchado yo, el término mamón, de cómo viene a compararse, pues, en ese contexto, ese término en el que hoy por hoy también lo vivimos, en que venimos a creer que eso es lo más importante de todo y lo entronizamos. Un error grande para el hombre, siendo que Jesucristo es el único que debe estar entronizado en nuestras vidas y en nuestros corazones. En fin, pues resulta necesario, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo andamos de tiempo? Fabián, tú nos estás llevando por ahí, pero ya nos acercamos al final de esto, ¿verdad? No sé si tengas algún comentario más, Fabián, por ahí. No. Entonces, pues sí, para poder ir interpretando la escritura, para no andar sacando ahí conclusiones ni tendenciosas, ni convenencieras, ni como dice el Papa Juan Pablo II, nos dice, entramos a la Biblia, a la religión, como si fuera una tienda de autoservicio para querer buscar a nuestra conveniencia que queremos, ¿no? Hay que meternos al estudio. Lo invitamos a que se venga al Instituto Bíblico con nosotros. Hay que buscarnos a profundizar a la lección divina, encontrarnos con el Señor a través de su palabra. Así que, queridos hermanos, ustedes que nos escuchan el día de hoy, cada uno de ustedes, si quiere ser parte de la evangelización activa, te invitamos a que seas ángel de Radio Guadalupana a través de tus oraciones, tus donativos. Recuerda que no solo se predica en las plazas públicas, no solo se predica en las parroquias. Considéranos en tu presupuesto de gastos mensualmente, porque pues todas estas transmisiones, todo esto, pues sí, también cuesta un poquito y es parte de esa escasez que tenemos que administrar y que pues el padre Juan Carlos allá a veces anda pidiéndole a un bolsillo para ver cómo le paga al otro. Total que tiene que sacar de los dos bolsillos para completar las transmisiones de Radio Guadalupana. Entonces, te invitamos a ser ángel de Radio Guadalupana. No olvides también, pues, que si quieres tener este trabajo de Jesús Gámez, solicítalo a el correo ibsj2007@hotmail.com. Te lo haremos llegar con mucho gusto. Y finalmente, el camino, Fabián, ya se me olvidaba, vamos al camino de hoy. Son frases escritas por San José María Escrivá de Balaguer. Excelente este librito, por ahí tengo una muestra, un libro de este santo, tremendo. Entonces, Fabián, haznos el honor, por favor. Claro que sí, Luis. Es el camino 204. ¿Cuántos que se dejarían clavar en una cruz ante la mirada tonta de millares de espectadores? No saben sufrir cristianamente los alfilerazos de cada día. Piensa entonces qué es lo más heroico. Y pues ahí tienen ustedes, por si quieren representar a Jesús en el Vía Crucis, tienen los alfilerazos diarios. Échenle ganas. Y nos despedimos con alegría y les deseamos que la paz y el amor del Señor los acompañen siempre. Estuvimos con ustedes, Fabián, Luis, Jesús, en una misión más de Palabra y Vida.